Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciables, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y también lo que nadie a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos al aire en este momento en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. Total Play canal 161. Megacable canal 153 en Dish. Estamos al aire en el canal 354. También estamos en Telefórmula Estados Unidos para todos nuestros paisanos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com, y en TikTok. Estamos en TikTok, estamos en la cuenta radio-fórmula. Y en este jueves 30 de diciembre, mañana se acaba el año, se acaba este 2021 que se fue en un suspiro, vamos a recuperar todo lo que pasó en el mes de julio. Con julio empezaba la segunda mitad de este año, una mitad marcada por la pandemia, por la inseguridad, por la violencia, también por el tema de la vacunación, una mitad marcada por el incremento en la pobreza según datos del INEGI. Empezábamos la segunda mitad del año y la violencia no daba tregua, como no ha dado tregua desde hace muchos años en México. En Michoacán, especialmente en Aguililla, donde los cárteles han mantenido por años el poder de esa región, independientemente de los gobiernos estatales, ya no diga de los municipales, independientemente de los gobiernos federales. Aguililla es una zona perdida, es un estado fallido en el país donde quien controla es el crimen organizado, no el Estado mexicano en ninguna de sus expresiones. De esto hablé con el padre Gilberto Vergara, que es el párroco de Aguililla, un hombre que es la única voz de Dios en esa región. Padre Vergara, gracias por contestarme. Buenas tardes. ¿Qué novedades tiene de ese encuentro de ayer? Buenas tardes, Joaquín, nuevamente encontrándonos en esto que nos puede hacer costumbre. Oye. Qué bueno. Yo creo que sí. Te comento, mira, la reunión, bueno, no la encabezó Rosa Isela, vino el secretario de Rosa Isela, que trabaja en su gabinete, déjame recuerdo, Arturo Medina, vino del Secretaría de Gobernación, el señor Lorenzo Gómez, me parece, y vino del gobierno del estado de Michoacán, también de la Secretaría de Gobierno, a Félix Arturo Medina, creo que ya me equivoqué en los nombres, pero bueno, vinieron ellos, y con el general Montealegre, y tuvimos una reunión bastante larga. ¿El general Montealegre quién es, padre? El general Montealegre es el que está a cargo de la región militar aquí que pertenece a Patzingán. Muy lo bien. designaron pues precisamente para esta situación de Aguililla. Con él ya tenemos tratando hace meses, desde, si no mal recuerdo, desde abril. Sí. ¿Y qué llegaron a algún acuerdo, padre? Porque usted me decía ayer que no bastaba que una palmadita en la espalda o en el hombro. Sí, mira, fue una reunión bastante larga, 4 horas nos aventamos, y tal vez porque nosotros como pueblo no sabemos muy bien de estos protocolos y los representantes de cada comunidad y sector, pues cuando se nos pregunta lo que nos duele, creo que el grito llega muy alto, ¿no? Entonces fue aparte un ejercicio catártico porque estuvieron hablando de los sentires, ¿no? Y eso quita mucho tiempo, pero es necesario. Y hasta cierto punto, pues esto nos llevó a hacer una plática bastante interesante en cuestión de las necesidades.
y de manera que en algunos momentos se tornaba así un poco álgido el comentario. Pues tú sabrás cómo se tiene que hacer en estas cosas, ¿no? Entonces, finalmente hubo algunos acuerdos buenos, después te digo de algunas cosas que se tuvieron que desanudar, y bueno, pues ahorita tenemos la garantía de que un pliego petitorio se les ha entregado. Sabrás que en primer lugar tiene que venir la cuestión del camino, de la seguridad, sí, de que nos garanticen vivir en paz para poder prosperar y demás. Ya los programas de gobierno son un segundo lugar, ¿no?, que tendría que llegar, si acaso, para ayudarnos en nuestros diarios pues vivires, ¿no? Porque estamos en un pueblo que está sencillamente devastado, porque no es nada más la cuestión de la violencia, es la falta de esperanza ya, y es también la cuestión de que muchas personas no ven un futuro muy confiable en quedarte en Aguililla, ¿no? Entonces es lo que tenemos que revertir. Ahora, lo del camino, mira, sabemos que es muy complejo, ¿no? Y no se trata de enfrentarnos con los otros cárteles, con otras personas, porque finalmente nosotros no somos adversarios. Aclarar también que no somos tampoco adversarios del gobierno, y esto que pasó, que fue lamentable, no puede repetirse, y tiene que haber las garantías para que todo fluya en paz. Y de la carretera, pues bueno, quedaron de gestionar con pues las autoridades correspondientes para que se mantenga abierta, por lo menos por empezar por horario diurno, porque sabemos también que sería muy complejo tenerla 24/7, lo entendemos, y nosotros mismos dijimos, bueno, pues si fuera por horario diurno, nada más que saber muy bien a qué horas podemos pasar. Eso es lo que estamos haciendo, hemos hecho desde meses atrás. Entonces esto ya sería para nosotros una garantía de la presencia de personal de Sedena, garantizando el libre paso, ¿no? Sí, supe que el acuerdo fue que estaría abierto, que me parece, digo, para el resto del país me parece inaceptable, pero para las condiciones que hay en Aguililla, que una carretera por la inseguridad y el crimen organizado solo puede estar abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, pero eso es para ustedes la vida, ¿no? Sí, en realidad sí. Mira, la otra cosa es que nos garanticen también que los productores saquen su producto, que los ganaderos sus animales, y que todos podamos progresar sin una represalia del otro grupo, ¿no? Porque pareciera como que de repente nos ven que nosotros estuviéramos apoyando a un grupo que llegó ahí a la cabecera municipal, bueno, a todo ya el municipio, y por lo tanto fuéramos enemigos de los otros grupos. Hay que aclarar muy bien, nosotros solamente estamos pidiendo el derecho que nos corresponde. Ya la lucha entre cárteles y la lucha del gobierno contra ellos, eso es aparte, ¿no? Para nosotros es garantizarnos lo que es un derecho. En este momento estoy en el cuartel militar de Apatzingán, porque la comitiva que vino ayer, hoy estuvo trabajando en el documento final de la resolución o de las respuestas al pliego petitorio. Entonces vine para encontrarme con ellos y que me entreguen ese documento, me lo den a conocer o me den una copia. Entonces ahorita estoy aquí en el cuartel militar esperando ese documento, que espero también lo conozcan ustedes, para que veamos cuáles son los compromisos y las fechas y pues todo lo que se tenga que cumplir en este aspecto, ¿no? Bueno, esto de Aguililla, de Julio, sigue hoy exactamente igual. Vamos a ir a unos anuncios y después de los anuncios, estallaba un conflicto universitario en Puebla. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El 7 de julio se dio a conocer un reporte donde señalaba que se había bajado el número de hechos delictivos, sobre todo homicidios en la Ciudad de México, y por eso hablé con el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino del gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien me lo detallaba así. Don Joaquín, buenas tardes. Al contrario, gracias a usted y a sus órdenes. Bueno, dio Claudia Sheinbaum datos de una reducción de los hechos delictivos en la Ciudad de México. ¿Es así? Es así, es correcto. Ayer se informó, presentamos el informe comparando 2019, 20 y 21, y en varios delitos de alto impacto pues ha habido una reducción importante. Hay delitos también que tienen muy poca cifra negra, como homicidio doloso, robo de vehículo con violencia o sin violencia, que también reportan una cifra favorable en estos 2 años, sobre todo en este último año y medio de incidencia delictiva.
Vamos por partes. Primero, ¿cuáles son los que se han reducido, Omar? Mire, homicidio doloso, para darle un ejemplo, estamos más del 40% abajo. Es la cifra más baja en homicidios. En junio fue la cifra más baja en promedio desde enero del 2018. En ese caso de homicidio doloso lo estamos contabilizando desde antes que entrara la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Desde enero del 2018 a la fecha ha sido el promedio más bajo en homicidio doloso en la Ciudad de México. Tenemos otros, por ejemplo, como robo de vehículo con violencia y sin violencia. Comparando 2019 a 21, pues con violencia tenemos una reducción del 48% y sin violencia del 41%. No solo presentamos indicadores de delitos, también presentamos un avance que, por ejemplo, hoy ya la Ciudad de México ya no tiene ninguna alcaldía que se encuentre dentro de la lista de los 15 municipios más violentos del país. Recordemos que en su momento estaba Gustavo Amadero y últimamente Iztapalapa. Hoy esas dos alcaldías ya no están en esa lista. Ahora, don Joaquín, sí quisiera comentar, el hecho de que no estén en esa lista, no estamos diciendo, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no está diciendo que todo esté bien en esas alcaldías y que no haya delitos. Hay mucho por hacer, pero sí es muy importante que los ciudadanos, sobre todo de esas alcaldías, sepan que hay un avance considerable. Repito, falta mucho por hacer, pero es importante que no tengamos en esa lista pues, alcaldías en la Ciudad de México. A ver, Omar García Harfuch, ¿qué se ha hecho o por qué se ha logrado reducir el número de homicidios dolosos cuando vemos que la tendencia nacional se mantiene en el promedio de 3,000 mensuales? ¿Sí? ¿Qué se ha hecho para esto y qué se ha hecho para reducir el robo de vehículos? Y repito, nada más quiero señalar, abundar en lo que decías, Omar. En estos dos no hay cifra negra porque los homicidios dolosos se levanta el acta y en los coches robados, los que tienen seguro, se denuncia por el seguro, ¿no? Así es. Tenemos otros delitos que, a pesar de que sí puede haber cifra negra, nos ayuda mucho también, por ejemplo, robo a cuentaviente. También no solo nuestro índice de medición no solo son las denuncias, sino también el contacto constante que tenemos con los bancos, donde también nos disminuye la cifra negra. En ese también ha habido una reducción importante. En varios de los delitos de alto impacto, o en todos ha habido una reducción. Sin embargo, hay otros que falta todavía reducirlos mucho más para que cambie la percepción de seguridad en la ciudadanía. Pero contestando a su pregunta, creo que un factor que nos ha ayudado muchísimo, don Joaquín, es la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esta secretaría, hasta antes del 2019, de marzo del 2020, era una secretaría que en toda su existencia siempre había sido una policía 100% preventiva. Hoy no es así. A partir de marzo del 2020, que tenemos la facultad para investigar, somos más útiles también para la Fiscalía General de Justicia. Y de la seguridad en la Ciudad de México, de esta baja en la seguridad, nos vamos a Puebla. Elementos cercanos al gobernador Miguel Barbosa tomaron las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla y también dieron un golpe al comité ejecutivo, y además, después de eso, dieron otro golpe en la rectoría, quitando del cargo al rector Luis Ernesto Derbez y nombrando pues a un espurio, y me extraña tanto, lo he dicho siempre que hablo de este tema, que se haya prestado a esto Armando Ríos Peter, un hombre que para mí ha sido un hombre de bien. No puedo entender que se haya prestado a esta maniobra. El 16 de julio hablé aquí con el rector, él me decía que seguía siendo el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez. En este momento hay dos rectores, pero todo ha sido ratificado por el tribunal. ¿Es así? Luis Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. De veras, muchísimas gracias por permitirme estar con tu auditorio. Mira, yo te dije en esa ocasión también que yo personalmente confío en la ley, confío en el Estado de Derecho, confío en el sistema judicial mexicano, y todo eso ha quedado validado. Ha quedado validado. Verdaderamente creo que así se deben hacer las cosas, no invadiendo con armas largas y demás. Hace un momento tú decías algo que me parece muy importante. Dijiste, bueno, ¿quién fue? ¿Qué pasó? Mira, yo de veras, y lo voy a repetir aquí, le atribuyo esto al señor José Daniel Vázquez Millán, presidente de esta Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privada, quien debe ser la persona, no hay otra, que se puso en combinación con estas personas para llevar a cabo un acto, a todas luces hoy ya ratificado, ilegal, de invasión del campus y
de lo que es una disrupción increíble, única en México desde 1968, con policías, no solamente desde el punto de vista de ser policías estatales, sino también con armas largas y pistolas. Y en verdad, esto deja en claro algo: la ley debe ser la que rige en nuestro país y no el poder de las armas. Y Joaquín, yo te digo, hoy estoy tranquilo en el sentido de que esto que hoy ocurre manda un mensaje muy claro a todo México. En este país la ley funciona, hay que tener paciencia, hay que estar con ella y hay que hacer las cosas como corresponden. Porque quien no lo hace, quien invade campos, quien trae cosas, quien se autonombra, no solamente patronato, sino también rector de una institución como la Universidad de las Américas, sin llenar los requisitos, son las personas que cometen el error de olvidarse que México es un país de leyes. Un asalto, Luis Ernesto. Pues mira, no, porque reconozco sin duda que el apoyo de toda la comunidad también contó mucho. Hoy Sí, pero fue un asalto. Digo, llegar con la policía armada a tomar las instalaciones es un asalto. Así es, y lo podemos describir, y te doy ese punto. Mira, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer todos, y ellos particularmente, es reconocer algo que es fundamental. La ley debe imperar el país y no la fuerza. Y alguien me preguntó en la conferencia de prensa que si yo iba a demandar, y les dije algo que creo también, Joaquín, que es importante que yo reafirme aquí. Les dije, señores, hay una frase del señor presidente de la República, el actual presidente de la República, que a mí me gusta mucho. La voy a parafrasear a mi modo, ¿ok? Dije, esto del revanchismo a mí no se me da, porque no debe ser eso, debe ser la ley y debe ser la forma como la ley se lleva a cabo, lo que nosotros tenemos que trabajar y lograr. Falta terreno, Joaquín, te hice el comentario la vez anterior, lo mediático avanza muy rápido, lo legal avanza a su paso, pero lo que está demostrando hoy el sistema judicial mexicano, los jueces de este país, es que si en algo debemos creer los mexicanos es en las instituciones, en la legalidad y en el Estado de Derecho. El conflicto ha seguido. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, este contagio masivo de COVID, ¿en dónde? En Miss México, así de ese tamaño. En Grupo Fórmula, mes a mes, López Dóriga hace la revisión 2021 con lo más relevante en México y el mundo. A principios de este mismo mes de julio, que es el que estamos recuperando en esta revisión de todo el año 2021, este año que está por terminar mañana, bueno, a mediados de julio hubo un caso pues, sorprendente por la complicidad, por la inconsciencia y por adelantar el show y el dinero antes que la salud. Se llevó a cabo el Miss México en Chihuahua y resulta que la mitad de las concursantes se contagiaron. ¿Y por qué se contagiaron? Aquí lo dice el secretario de Salud del gobierno de Chihuahua entonces. Gracias, secretario Fernández Herrera. Buenas tardes. Hola, señor López Dóriga, muy buenas tardes. Como acordamos el día de ayer, me reporté con su gente para pasarle el nombre de la empresa. Esta empresa, como bien usted mencionó, fue quien el 3 de junio de este año nos hizo la solicitud para llevar a cabo el evento. Ya la segunda pregunta que ayer no le pude contestar fue quién de esa empresa fue quien dio la cara. Sí hubo una persona, ya pasé los datos a sus asistentes, tanto de quien se ostenta como director de esta empresa, así como con la de la persona con quien nosotros platicamos en esos días. Le quiero comentar también que nosotros infructuosamente tratamos de comunicarnos con el director a un teléfono que viene aquí en su solicitud. Y yo creo que sí sería importante, señor López Dóriga, que oír la versión de ellos, insisto, por lo que mencionaba ayer, porque este es un tema que marca el mal manejo que estamos teniendo de la pandemia como sociedad. Le decía yo ayer en el mensaje que es importante que no escondamos a nuestros enfermos, no hay castigos, no hay tal, lo que se trata es de evitar la propagación. Y aquí, bueno, usted ya hizo un comentario muy directo. Yo dije, hay una presunción de que sabían. Pues sí, evidentemente ya después de tener comentarios de varios padres que nos hemos comunicado con ellos, pues hay muchos elementos para suponer que desde que iniciaron ellos con las actividades de las señoritas, ya tenían conocimiento de que por lo menos una o dos traían síntomas.
Yo no sé si le hicieron pruebas, pero sí sabían que unas tenían síntomas, porque prueba de ello fue que las empezaron a separar del grupo. Siguieron corriendo los días y luego pues ya pasó la historia que le conté ayer, ¿no? Terminamos haciendo pruebas nosotros un día antes de la final, que adelantaron, y ahí fue donde salieron las 15 muchachas contagiadas. Entonces, efectivamente, la empresa que usted mencionó es quien se ostenta como representante, quien nos solicitó oficialmente el permiso en un oficio dirigido al gobernador del estado, que yo contesté dándoles la autorización para el evento unos días después, y los datos ahí los tiene usted. Yo creo que sería importante que ellos vieran o nos platicaran qué fue lo que pasó ahí hacia adentro, que pues nomás ellos saben, ¿no? El tema es que aquí yo entiendo que hay una responsabilidad, no sé de qué tipo, sí, pero por lo menos legal. Sí existe, señor, porque, bueno, mire, de entrada hay por ahí alguna ley, si hay una parte legal. Un enfermo que se sabe enfermo tiene responsabilidad. Ayer algunos periodistas me preguntaban, ¿y las muchachas por qué no dijeron nada? Yo no puedo saber si las muchachas tuvieron acceso a pruebas, no lo puedo saber. No puedo saber si las que me entregaron a mí, yo le dije otro tema que fue muy grave. A mí me enseñaron 32 pruebas con resultados negativos de las 32 participantes. Entonces quizás las muchachas no sabían que estaban enfermas. Pero al ver tantos casos, pues era obvio, ¿no? Como le decía también yo a usted ayer, si ya todos sabemos los síntomas básicos, si tienes 5, 6, 7 y luego 15 personas con esos síntomas, pues era muy obvio que tenían el problema. Entonces, eso nos hace presuponer que sabían y que de alguna manera se ocultó el tema, ¿no? Sí, bueno, es inevitable. Si tienen ahí 30 o 32 concursantes y la mitad tiene síntomas de COVID, pues es un ocultamiento. Y me dice Eduardo Fernández Herrera, secretario de Salud del Estado de Chihuahua, que ellas no dijeron nada. Lo que pasa es que no las dejan hacer declaraciones, pero el contrato que firman es terrible. Pues ahí debe haber, porque, bueno, hay una responsabilidad personal cuando uno está enfermo de cualquier enfermedad contagiosa, hay una responsabilidad, obviamente, en este sentido. Pero, insisto, yo no sé hasta dónde ellas tuvieron acceso a los resultados de sus exámenes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hablar con los responsables del evento, don Joaquín. Nosotros intentamos en su momento, cuando estaba la crisis, tratar de marcar el número que viene aquí en la carta que ellos nos dirigieron, no nos contestaron, y luego, como ya le informé, ellos terminaron el evento y se fueron. Esa empresa no tiene representación aquí en Chihuahua. Nosotros hemos hecho el seguimiento de los casos y de los lugares donde ellos estuvieron, que es nuestra responsabilidad, y ahí se acabó para nosotros el corrido. Le repito, no hubo enfermas graves, pero sí, al menos la mitad tuvieron 2 o 3 síntomas. Entonces, es obvio, porque las entrevistamos, la mitad tuvieron dolor de cabeza, 3 o 4 tuvieron vómito y diarrea. O sea, era muy obvio que tenían síntomas que todos conocemos, que son los síntomas clásicos de esta enfermedad. También en julio, a principios de julio, el 9 de julio exactamente, se informó que quien fuera secretario de Economía en el gobierno del presidente Peña Nieto y artífice del TEMEC, Ildefonso Guajardo, había recibido una orden de aprehensión. Se le había girado una orden de aprehensión. Él me dijo aquí que era una venganza política porque iba a ser diputado como lo es y que se defendería con todo. A ver, estás acusado de enriquecimiento ilícito y se te ha iniciado un proceso judicial. Te platico la historia. Yo creo que esto inicia en el 2019. ¿Te acuerdas que hubo varios comentarios en medios de que Pemex hablaba de la posible irresponsabilidad de los consejeros por la compra de agronitrogenados? Pero la verdad es que el Consejo de Pemex, el Consejo de Administración, solo fue informado de esa compra. Pero eso fue suficiente para que la señora Irma Heréndida, en función pública, iniciara un análisis de evolución patrimonial de los secretarios que teníamos la responsabilidad en el Consejo. Ese análisis de evolución patrimonial lo desarrollaron en el 19, y yo fui notificado en diciembre 16 del 19 de que me analizaron 5 años, me revisaron en todos los registros públicos de propiedad, en todos los bancos nacionales y extranjeros, y me encontraron 5 observaciones en ese momento. La primera fue que había recibido 4 cheques por un total de 700 y pico mil pesos, 720 y tantos, que de quién eran y por qué. Esos cheques, si hubieran leído mi declaración inicial, yo en observaciones había puesto que mi hermano, Julio Guajardo, me debía 800 mil pesos y me los paga arrancando el sexenio.
y yo conseguí los cheques certificados y los puse de demostración. Segundo argumento, que había recibido una transferencia de 400,000 pesos en el 2015. ¿De quién y por qué? Bueno, en el 2010, siendo diputado, hice un préstamo a un amigo para que terminara de pagar un departamento y me lo pagó siendo secretario de Estado y lo documenté con todo lo necesario. Tercer elemento, que tenía un depósito de 50,000 pesos en mi cuenta de banco y de 60,000 en mi tarjeta de crédito en efectivo. ¿Que de dónde salió ese efectivo? Pues ahí puse que había vendido un vehículo, una camioneta Cherokee 7 años antigua en un tianguis, ahí te la pagan en efectivo y fue lo que se registró en esos depósitos. Igual en el año siguiente vendí otro vehículo de mi propiedad, igual fueron 100,000 pesos y se reflejan como pagos en efectivo a mi tarjeta y depósito en mi cuenta. Último tema de los que controla la función pública. Un cuadro que yo reporté haber adquirido en el 2015 de un pintor oaxaqueño, Holguín. Por eso en el comunicado hablan de obras de arte, es una. Y lo compré en el 2010 realmente, pero como era de dimensiones grandes, 4x3, lo compré en una muy buena oportunidad a través de una galera en Monterrey, pero no lo recibí en ese año, sino lo recibí en el 2015, y como no lo había reportado y soy muy pulcro en mis declaraciones patrimoniales, lo reporto en el 2015. Entonces me preguntan de dónde salió el dinero para pagar por ese cuadro. Digo, bueno, aclaro que no lo pagué en el 2015, lo pagué en el 2010, y mostré los recibos, y mostré el certificado del autor, y mostré todo. Resulta que en función pública dijeron, no, es que los cheques no están firmados por el funcionario de Bancomer que los tiene que certificar, puras cosas triviales. Y decidieron mandar el asunto a la Fiscalía. En la notificación dicen que en el 2016, 17 y 18 hay congruencia entre mis ingresos y egresos. Bueno, la Fiscalía la recibe y efectivamente ve la carpeta y se da cuenta que yo tengo la razón en 4 de los 5 puntos. Dejan pendiente el asunto del cuadro. Pero trabajando bien con ellos y argumentando, dieron por contestado los 4 puntos. Pero sin agua va, de repente ellos hacen su propio análisis y resulta que lo que había dicho Función Pública, que había congruencia, ellos encontraron no congruencia en los otros años. Con información que yo mismo proporcioné, de una cuenta que abrí cuando yo era funcionario del Fondo Monetario Internacional en el Banco del Fondo Monetario Internacional, dicen, usted recibió en el 2015 $300,000. Eso es enriquecimiento ilícito. Pues no, señores, es una transferencia que yo tengo de mi hermano, de su cuenta, en Estados Unidos a mi cuenta, para compensar los derechos de herencia que cedí de mi madre a favor de mi hermana para que ella se quedara con la casa de la familia. Entonces, resulta que eso me lo comunican, que lo van a mandar al juez y que estoy citado a una audiencia el día de ayer. Pues en 5 días tú no vas a encontrar todos los documentos que necesitas. Afortunadamente ya me están llegando. Pero bueno, finalmente estoy más tranquilo, que esto esté en manos del judicial. ¿Por? Porque estoy más tranquilo, porque es un poder que sí puedo confiar en su imparcialidad. Imagínate, Joaquín, el representante de la Fiscalía pidió al juez que en las medidas cautelares que te mencionaron ahorita, pidió una tercera, que impidiera mi toma de protesta como diputado. Soy diputado. ¿Y eso no puede, o sí? Claro que no puede. El juez correctamente le hizo ver al representante de la Fiscalía que eso no lo podía pedir, porque es un poder distinto. Pero independientemente de diputado o no, Joaquín, tú me conoces hace muchos años. Para mí lo más importante es mi prestigio público. Y yo voy a estar al frente de mi defensa para demostrar que no he cometido ninguna irregularidad y que he sido la misma persona en 40 años defendiendo mi nombre y mi prestigio. ¿Y cómo iba la vacunación en aquel mes de julio? Un mes que hubo un disparo en contagios y en muertes. Con julio, insisto, empezaba la segunda mitad de este año, que se termina mañana. Continuamos. López Dóriga tiene para usted una serie especial con lo más relevante del 2021 en Grupo Fórmula. Para julio, el presidente López Obrador ya había anunciado que no propondría a Alejandro Díaz de León para el segundo periodo que le correspondería como gobernador del Banco de México. Bueno, al que tiene derecho como gobernador del Banco de México, pues porque no le dio el Banco de México los recursos, ¿sí? Los recursos de los derechos especiales de giro que había mandado el Fondo Monetario al Banco de México, recursos que no son dinero, son derechos especiales de giro, pero el presidente los quería para financiar sus programas. Y ante esto, pues de plano,
anunció que Arturo Herrera dejaba la Secretaría de Hacienda y que sería su candidato, y que sería propuesto para que en diciembre el último asumiera como gobernador del Banco de México. Arturo Herrera también manejaba el tema de las vacunas, como lo han manejado varios secretarios de Seguridad, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, y hablaba así de las vacunas. Y también hablaba de que mantendría su independencia como gobernador del Banco de México del presidente López Obrador, lo que es un reto para él, pero lo veremos muy pronto. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te voy a extrañar como secretario en las entrevistas de secretario de Hacienda. Espero que como gobernador del Banco de México en diciembre la recuperemos, ¿no? Sí, yo siempre he estado convencido de que los funcionarios públicos tenemos la obligación de tener apertura hacia los medios. Cuando hablamos con ustedes, etcétera, no es un gesto de buena voluntad, es una responsabilidad. Nosotros tenemos la obligación de informar a los ciudadanos de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, más bien yo te agradezco a ti el que hayas tenido la apertura para conversar conmigo a lo largo de estos años. Vamos a hablar en un momento de lo de Venecia, de este acuerdo del G20 y este impuesto a los gigantes. Quiero preguntarte de cosas de México. ¿Te pareció a ti nada, ya que vas a ir para allá, la decisión del Banco de México de subir 1/4 punto la tasa de interés, lo que acordaron en su última junta de gobierno? Mira, no puedo comentar mucho por razones obvias, pero déjame decirte dónde está la discusión a nivel mundial. Y acabo yo, como tú sabes, de venir en Venecia y ahí estaban los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales de los 20 economías más grandes del mundo. Y hay un pequeño debate de si los incrementos que estamos viendo en inflación en muchos países son temporales o son permanentes. Y la idea que hay, por lo menos en el Banco Central Europeo, tuve una reunión con el gobernador del Banco Central Italiano, con Christine Lagarde, la gobernadora del Banco Central Europeo, había hablado hace 2 semanas con Jay Powell, el presidente de la Fed, es que ellos tienen la impresión de que estos incrementos son temporales y que no se van a traducir en una inflación permanente. Nosotros, después de haber hecho un análisis de lo que había pasado en la inflación en México en los últimos meses, nos queda claro que algunos de ellos son temporales. Por ejemplo, la compra de computadoras o de escritorios tiene que ver con que algunas familias decidieron comprar estos bienes adicionales porque sus hijos estaban tomando clases en línea. Entonces, ahora que se está reabriendo las escuelas, pues esos gastos ya no se van a estar haciendo y probablemente vamos a ver una disminución en esos precios. Vea, a ver, ¿te preocupa que las tasas de interés en términos reales estén hoy en este momento en terreno negativo? Bueno, está en terreno negativo en casi todo el mundo, en Estados Unidos, sí, pero vamos. En Alemania. No, entonces. Pero yo hablo de México. Sí, yo creo que no es en esta coyuntura algo que sea particularmente importante. O sea, no fue ni siquiera un tema que hubiéramos tratado en el G20 y le discutimos mucho tiempo hablar de la recuperación y la recuperación en la pandemia. Si acaso lo que se empezó a hablar es cuándo creemos que a nivel global van a empezar el ciclo de alzas. A nivel mundial no se espera que eso pase, pues no en el próximo año seguro, ¿no? Tal vez hacia finales del último trimestre del 2022. Entonces yo creo que eso es una situación en la que estamos todos estamos en la misma pandemia y estamos en la misma crisis económica. Es que bueno, que me dices, te me adelantaste, te iba a preguntar si consideras que estábamos ante un nuevo ciclo de alzas en la tasa de interés de referencia. Ya me contestaste que ahora no, ¿verdad? Que a fin de año, quizás no. Del año que viene. Sí, pero lo que sí todos coincidimos, y incluso yo, es que dadas las características tan inusuales de lo que está pasando en la economía, lo que sí tenemos que estar es observando con mucha precisión y con mucho cuidado todos los desarrollos, ¿no? Es decir, no se espera un ciclo de alzas hasta el año que entra, pero hay que estarlo observando, hay que estarlo monitoreando. Sí, yo creo que la constante es la incertidumbre, ¿no? Sí, la incertidumbre, pero también en un contexto muy importante, Joaquín. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde este debate ha sido muy álgido, incluso desde el propio Partido Demócrata, donde tienen posiciones distintas entre Larry Summers, que estuvo también en Venecia, platiqué con él, y la gente del Tesoro y la gente de la Fed, a ellos les faltan todavía 7 millones de empleos por recuperar. Es decir, si hay incertidumbre, pero en un contexto donde todavía las economías están lejos de operar en las situaciones que tenían en el 2019. Y el caso de México, por supuesto, también está en esa circunstancia, ¿no? Incluso aunque este año creciera, como han hablado,
de un 5, vamos a dejarle un 5%, pues estaría todavía 3,5 puntos abajo de como estaba antes de la pandemia. Sí, nosotros creemos en realidad que va a crecer alrededor de 6.5%, Joaquín, pero efectivamente hoy, por ejemplo, nosotros perdimos alrededor de 12.9 millones de empleos durante el cierre de la pandemia. Hemos recuperado más o menos un poco más de 12 millones de empleos, o sea, nos faltarían 900,000 empleos para estar como estábamos en el 19, pero todos los años entra gente en el mercado laboral, de tal forma pues que sí nos faltan alrededor de 1 milloncito, un poco más, para que estuviéramos como estábamos antes de la pandemia. Entonces, pues esa gente, la que desafortunadamente todavía no recupera su empleo, pues no está consumiendo porque no tiene ingresos y por lo tanto tampoco están ejerciendo presiones en la inflación, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tenemos un tiempo para ir a tasas muy aceleradas, Joaquín, porque la economía está recuperando muchísimo más rápido que en otras que dices, pero todavía nos queda trabajo por hacer. Sí, por supuesto. ¿No te preocupa, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, el desplome de la inversión fija bruta que se viene dando desde anterior a la pandemia? Mira, sí, tenía que ver con el ciclo, pero después lo que pasa en las crisis y sobre todo en las crisis muy serias y sobre todo que como tú dijiste, las que tienen un alto nivel de incertidumbre, y al inicio de la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar, cuál iba a pasar. De hecho pensábamos, no sé si recordarás, el primer cierre en México se hablaba de reabrir la economía el 19 de abril, después fue que nos fuimos... Sí, me acuerdo perfecto. O sea, fuimos dando cuenta que este asunto era mucho más serio de lo que pasaba. Hoy tienes todavía cierres muy duros en la India, etcétera. Entonces, cuando hay incertidumbre, lo que las familias y las empresas hacen es posponer el gasto de largo plazo. El gasto de largo plazo en las familias son las hipotecas, la compra de refrigeradores, automóviles, y en las empresas es la inversión. Pero ya estamos viendo un regreso, y yo te diría, lo que pasa es que el regreso es asimétrico. Está regresando en los sectores que la pandemia ha afectado menos. Por ejemplo, está regresando ya en la construcción, está regresando de manera muy rápida en todo el sector externo. Por ejemplo, para diciembre ya teníamos el mismo nivel de exportaciones que en diciembre del 19 y ahora las importaciones se han incrementado. Y las importaciones, en la lógica de todo que tú me preguntabas, Joaquín, son muy importantes, porque parte de lo que se importa son bienes para invertir, o sea, algunos de los productores mexicanos traen insumos que meten a sus procesos productivos y estamos viendo un incremento importante más o menos desde marzo, y eso quiere decir que ya o están menos espantados los empresarios mexicanos, o ya están pensando que saben cómo operar en la pandemia. Pero déjame darte un dato adicional. Durante la pandemia, donde toda la inversión a nivel mundial se contrajo, aún en esas circunstancias, la inversión extranjera directa aumentó en términos relativos en México y pasamos de ser el 14º país de destino de inversión extranjera directa a pasar a ser el 9º. Pero no solo era la crisis sanitaria, era la crisis económica, era también la carestía que ha seguido, y que usted, señora, no le pueden echar discursos, porque la que paga la cuenta del mercado y del supermercado es usted, y sabe cómo se han disparado los... La canasta básica está lejos del alcance del 64% de los hogares en México. La crisis económica, la pobreza laboral y alimentaria que se ha agudizado en el país por la prolongada pandemia del COVID-19 y el nulo apoyo que han dado las autoridades, así como el encarecimiento de los alimentos y servicios como luz, gas y combustible, ha provocado que no les alcance a las familias para pagar los servicios y la canasta básica. Tan solo en la primera quincena de junio, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo registró un incremento quincenal de 0.43% y de 7.23% anual. El presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, afirmó que el 44% del aumento acumulado al salario mínimo en los últimos 3 años ya se lo tragó la inflación, luego de que la luz registrara en lo que va del año un incremento del 2%
12%, 22% las gasolinas y 30% el gas LP. Del 1.200.000 empleos perdidos en 2020, hemos recuperado la mitad y los empleos que hemos recuperado se han logrado recuperar con salarios bajos. La inflación no deja de atacarnos a la economía familiar, a los hogares, y ha llegado a 10.61, encareciendo los alimentos y el costo de los servicios. El presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes resaltó que en materia de empleos aún nos encontramos lejos de la meta, pues del 1.200.000 empleos perdidos en 2020 solo se han logrado recuperar la mitad, cuyos salarios son precarios. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Y en julio, al empezar la segunda mitad de este año, tras las elecciones desastrosas para el presidente en la Ciudad de México, desde el 6 de junio, donde perdió 9 de 16 alcaldías, lo que nunca vieron venir, bueno, pues el presidente en julio abrió la temporada de caza de la sucesión presidencial. Él se designó el destapador y a los candidatos corcholatas. Continuamos. 2021, un año de cambios y contrastes con Joaquín López Dóriga. Síganos también en TikTok, en la cuenta Radio-Fórmula. Sobre esto, unos días después, el 15 de julio, hablé con Ricardo Monreal. Ricardo Monreal no fue mencionado por el presidente López Obrador como precandidato. Sin embargo, Ricardo Monreal se ha declarado precandidato presidencial. Y así hablábamos de este tema. Y yo le decía que no lo veía como candidato de Morena, y él me decía que sí, que él podía convencer a López Obrador de que era el mejor candidato para continuar su transformación. Pero yo te digo una cosa, Ricardo, el presidente va a elegir al candidato de Morena, nadie se puede equivocar. El presidente López Obrador va a elegir al candidato de Morena, y lo ha dicho público, acaba de decir públicamente, yo soy el destapador. Sí, yo respeto mucho al presidente, pero creo que él es un demócrata y va a dejar que la sociedad decida. Yo no creo que sea él el que decida. Me resisto a pensarlo porque tengo 23 años acompañándolo y por lo que hemos luchado estos 23 años, Joaquín, es por un proceso democrático. Obviamente, si fuera así como tú dices, pues no tendría sentido participar. Pero por eso participo, porque creo en la democracia y creo en los principios por los cuales yo y millones de mexicanos luchamos para que no hubiese imposición y que no hubiese autoritarismo en la decisión de quienes deben representar en los puestos de elección popular a nuestro país, en las regiones, distritos, municipios, estados y los puestos de elección popular. La elección de Claudia Sheinbaum para jefa de gobierno fue una decisión unipersonal del presidente López Obrador. ¿Por qué crees que si en 2017, finales del 17, principios del 18, la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México fue una decisión unipersonal del presidente López Obrador, ¿por qué crees que no lo va a hacer en el 2023-24? Porque son condiciones distintas. Sí, Joaquín, pero son los mismos personajes. No, pero serán condiciones y ambientes distintos. Cuando se eligió este proceso, el presidente de la República sí decidió, como tú dices, quizá, pero era otra condición. Yo estimo, Joaquín, que hacia el 2023 el país estará en otra posición. Y no se juega el futuro de la Ciudad de México, sino del país. Y cuando esté en juego el país, existe mayor reflexión de los electores, incluso mayor reflexión de los militantes de Morena. Y yo me atengo a eso. Soy un soñador y soy un utópico o idealista. Pero creo en la democracia, Joaquín. He luchado estos 23 años al lado del presidente López Obrador por llegar a este momento. Él lo sabe, que tengo esta aspiración legítima, que soy un aspirante normal, no un ambicioso. ¿Lo has hablado con él, Ricardo? Sí, en su momento, la última vez que conversé con él sobre eso
sería hace unos 7 meses, 6 meses, 8 meses, pero lo hablamos tangencialmente. Él simplemente refirió que el que estuviese mejor posicionado o la que estuviese mejor posicionada frente a la población sería el abanderado de Morena. Creo que, yo le creo en esto. Creo que lo que él dijo y lo que él ha estado haciendo es lo correcto. Aunque para mí, Joaquín, no comparto y no simpatizo con esta sucesión adelantada porque te genera un problema de desgaste, de confrontación, incluso entre los equipos de uno y otro seguidor. Yo te comento que cuando el presidente menciona a una persona como probable sucesor, su palabra es muy fuerte, Joaquín. Su voz es muy poderosa, en donde le exprese también para aquel que no menciona o para aquel que excluye, también es poderosa. Y yo juego esas reglas, a pesar de que soy consciente de esa situación, estoy convencido de participar y de luchar democráticamente por lo que él y yo hemos luchado y millones de mexicanos hemos luchado y que ahora no podemos cambiar de opinión. Por esto luchamos, Joaquín, y por eso seguiremos insistiendo en profundizar el proceso democrático del país. Bueno, déjame hacerte una última pregunta que es con la que empecé, porque no me contestaste. Tú, Ricardo Monreal, vas a estar en la boleta presidencial de 2024, ¿sí o no? Sí, voy a estar en la boleta presidencial del 2024. Si el Creador, si Dios nos ayuda, porque soy creyente, tengo fe, no soy... El santo niño de Atocha. El santo niño de Atocha, que hasta ahora no ha fallado y creo que no va a fallar. Bueno, entonces vas a estar en la boleta del presidencial de 2024. Sí. Una sí, cosa más. Puntuales. ¿Con Morena o sin Morena vas a estar? Quiero que sea con Morena, pero en este momento es todavía largo el camino de reflexión. ¿Puedo concluir yo para mí? Mi deseo que tú me lo digas. Yo puedo, Morena, pero te espero yo tu conclusión. puedo concluir, Ricardo, para mí, sin que tú lo digas. ¿Sí? Para mí, Ricardo Monreal va a estar en la boleta electoral del 2024, con Morena o sin Morena. Es mi punto de vista. Respetable, y tú eres un analista serio, pero esto mismo que tú dices, el hecho de estar aquí contigo, Joaquín, a ti y a mí, nos van a perseguir aquellos que no simpatizan con nosotros, porque para ellos es una, ¿qué te diré? Pues es una osadía. Una herejía. Es herejía hablar con periodistas que son independientes, autónomos, aun cuando sean contra alguien que yo no lo he escuchado, pero te despadazan o te intentan despadazar, porque pues yo la tolerancia la tengo como un principio democrático que a mí no me afecta y que yo estoy seguro que a ti tampoco, porque diario... No, pues yo... Hay gente que... Tú dices que tienes 43... 45 años. ¿Qué? ¿Cuántos años? En servidor yo público. Tengo 53 en esto. No, pues sí. Y mira, este es el décimo presidente que... décimo presidente que veo pasar, Ricardo. Sí. No, se nota y se ve y se siente además. Así es de que vas a ver la otra sucesión, Joaquín. Vas a ver. Y va a ser interesante. Sin duda. Va a ser muy interesante. Vas a ver. Yo la novena sucesión que voy a ver. Yo la veo con mucha claridad, y yo estoy listo, con mi plena lucidez, mi plena salud, con la experiencia acumulada y con una capacidad de entendimiento social que no estoy alejado de lo que está pasando en la realidad. Venga, Ricardo, pues te mando un abrazo y espero que volvamos a hablar pronto. Porque quiero decirte que Claudia Sheinbaum no ha querido hablar conmigo de esto, y a ella, que Marcelo Ebrard no ha querido hablar conmigo, pues, pero bueno, yo de todos modos, como digo, hago el programa, ¿no? Y pues te aprecio mucho que me hayas contestado. Estoy para servirte. Un saludo a todo el auditorio.
El 21 de julio se hablaba también de la candidatura de Santiago Nieto, que entonces era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cargo que dejaría en noviembre de este año, después de su boda en la antigua Guatemala. Pero entonces hablaba de Santiago Nieto, hay que ubicarnos en el tiempo, por eso lo recupero. Y hablaba también del tema de Pegasus, este sistema de espionaje de los gobiernos. Ahora, Santiago, a ver, esta mañana le entraste al tema de Pegasus y revelaste una red de empresas fachadas y de pagos y de movimientos de dinero, de mucho dinero. Sí, efectivamente, como se está viniendo siendo público en varios países, el tema que toca a Pegasus tuvo también una, digamos, versión, un capítulo para México. Esto empieza a trabajarse desde el año 2012 hasta el año 2018. Sin embargo, el contrato relevante de la Procuraduría General de la República del año 2014, con un anexo en 2015 y un convenio de reconocimiento de adeudo por 145 millones en el mismo 2015, está, digamos, generando un caso que nos permitió encontrar una red de 24 empresas, entre personas físicas y empresas, que recibieron más de 5.980 millones de pesos en depósitos y tuvieron un poco más de 2.899 millones en retiros, pues vinculados con toda la operación. El contrato hablaba de 32 millones de dólares, sin embargo, pues esto es el origen, el inicio nada más de una serie de contrataciones que implicaban, como mencionas, empresas fachadas, triangulación de recursos, evasión fiscal, una presunta defraudación fiscal a partir de compra de facturas. Y bueno, la instrucción del presidente López Obrador ha sido que entreguemos toda la información a la Fiscalía General de la República para que pueda formar parte de su carpeta de investigación. Oye, nada más déjame recuperar una pregunta de esta mañana que le contestaste. Zapatero a tus zapatos cuando dijeron si tú aspirabas a la presidencia, ¿no? Sí, precisamente, zapatero a tus zapatos. Mis temas son de impartición y de procuración de justicia y bueno, yo estoy muy contento en colaborar con el presidente López Obrador y dedicarme a los temas en donde creo que puedo apoyarlo. Gracias, Santiago, por contestarme el teléfono. Buenas tardes. Un abrazo, muchas gracias. Después de los anuncios, vamos a ver cómo estaba la situación de las vacunas en el mes de julio. La tercera ola que vivíamos, que luego se confirmaría. Y las otras cifras también, las otras cifras. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. En julio, mientras se aceleraba la vacunación, la tercera oleada estaba imparable, pero imparable. La tercera ola por COVID ya es innegable. A su paso, arrasa con niños y jóvenes. Son los nuevos pacientes de las unidades de medicina familiar del IMSS, donde antes llegaban en su mayoría adultos de 40 años y más. Antes, las filas de los pacientes sin cita eran para los que tenían algún accidente de trabajo o malestares sin diagnóstico. Ahora son solo con síntomas de COVID. En estas clínicas que atienden a personas con padecimientos crónicos o malestares menores, ahora reciben la demanda de pacientes con COVID con o sin afiliación al IMSS. Los módulos de atención respiratoria para la detección oportuna de COVID ya son insuficientes. Es el segundo verano con pandemia en México y fuera de una clínica del IMSS ubicada en los límites del poniente y norte de la Ciudad de México, hay una fila de 15 personas, todas en espera de ser atendidas. A lo largo del día en este espacio han llegado 64 pacientes en busca de una valoración y aunque la clínica de primer contacto cierra, aún se queda más de una docena de pacientes en la sala de espera de este servicio médico sin ventilación y que da servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. Dicen los médicos que no habían tenido tantos pacientes desde la segunda ola, incluso ya rebasó el número y de un módulo han tenido que implementar 3. A la entrada, 2 personas miden la temperatura y te dan gel antibacterial. Te preguntan si tienes algún síntoma como tos, fiebre o dolor de garganta. Si vas a la consulta mensual, pasas a la sala de espera de tu consultorio, pero si eres paciente COVID, tendrás que ir a una zona especial apenas separada con unas cintas plásticas.
El triage respiratorio está a cargo de una enfermera que es la que distribuye a los pacientes COVID que ahora sí guardan distancia a los 3 consultorios o módulos a cargo de un médico especialista en medicina familiar y quien determina si el paciente requiere tratamiento ambulatorio o en hospital. Ahí se les realizan pruebas rápidas y en caso de que la enfermedad se encuentre en etapa avanzada y esté en riesgo la vida del paciente, se le envía a un segundo nivel de atención hospitalaria. Para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio, puedes consultar la página www.ims.gov.mx/MARSS o bien llamar al número gratuito 800-22-22-668 de orientación telefónica y a la línea Locatel 55 56 58 11 11. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. En este escenario de disparo de los contagios y de las muertes también, el subsecretario Hugo López-Gatell, en un excepcional rasgo de sinceridad, reconoció que efectivamente estábamos en esta oleada, lo que el presidente López Obrador redujo a un pequeño rebrote. Sin embargo, el exsecretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, me confirmaba, claro que estamos en la tercera ola. A ver, cuéntame, ¿estamos ante una tercera ola, una nueva expansión del COVID, sin duda? Sí, eso es evidente. Vamos, el incremento de los casos se empezó a dar desde mayo y vemos cómo se han ido multiplicando casi exponencialmente, y de hecho también la Organización Mundial de la Salud ratificó que estamos en una tercera ola. Esto entonces nadie lo puede negar y en todos los países entonces se están tomando las precauciones requeridas para tratar de que no se les salga de control. Pero bien, unas cosas son las medidas, estarás de acuerdo con Ángel Córdoba Villalobos, y otra cosa es que ha habido un relajamiento de la mayoría de la gente y ya se están operando como si ya, actuando muchos como si ya no hubiera pandemia, como si nunca hubiera habido, como si el virus ya se fue o no existiera, vamos. Y eso sí no es un asunto de gobierno, es un asunto que cada uno nos tenemos que cuidar, ¿sí? Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esta falsa seguridad la ha venido a dar la aplicación de las vacunas. Sin embargo, hay que recordar que solamente el 25% de la población que debe ser vacunada tiene esquema completo. O sea, hay 75% de población, prácticamente 80 millones de vacunas que tienen que ser aplicadas y que al ritmo que van, pues a lo mejor se puede tardar hasta 2 años de completarlas todas. Bueno, porque entiendo la importancia fundamental, esencial, sí, vital, pues, diría literalmente, de la vacuna, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero es correcto, también, sí. ¿vacunados? Sí, dime. No, es correcto. O sea, por supuesto que las vacunas que se están aplicando son útiles, protegen particularmente no de enfermarse, incluso vacunado puede uno enfermarse, sino de tener una enfermedad grave o mortal. Y particularmente los adultos mayores, que afortunadamente son los que ya están vacunados. Pero de cualquier manera estamos viendo cómo en los jóvenes, particularmente entre 40 a 49 años, es el grupo etario que tiene más hospitalizados y después siguen los de 30 a 39. O sea, en aquellas poblaciones que no están protegidas son las poblaciones que están siendo afectadas y que también muchos de ellos requieren de hospitalización porque no tienen todavía la defensa que da la vacuna, y aunque ciertamente también tienen menos riesgos de morir porque tienen menos enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, aunque también ahí podría ser discutible, hay muchos obesos ya desde muy jovencitos, obesidad, sí, hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera. De cualquier manera, los jóvenes no están exentos de tener una enfermedad grave y son los que más tienen que cuidar, son los que más la están transmitiendo. El 20 de julio hablé con un personaje extraordinario, sí, el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas de la UNAM, quien me dijo aquí que el gobierno nunca había tenido el control de la pandemia como había dicho, el control epidémico de la pandemia, que nunca la había logrado controlar o domar y mucho menos aplanar la curva. ¿Qué debemos creer de las cifras de la pandemia? Porque hay una danza de cifras y a la vez hay tantas y luego contradictorias que vivimos una confusión, ¿no?
Yo creo que ha habido una muy mala estrategia de comunicación por parte del gobierno federal en lo que se refiere a las cifras oficiales de casos COVID-19 en México. O sea, los datos ahí están. Afortunadamente tenemos datos abiertos, ¿no? Algo que les ha fallado es explicarnos de mejor manera dónde está la información, pero bueno, quienes nos dedicamos a esto del análisis de datos, pues nos las ingeniamos para tratar de descifrar cómo van las tendencias, y creo que en ese aspecto sí hay suficiente información como para tener idea en dónde estamos parados. ¿En dónde estamos parados, doctor Arturo Ardeli, hoy? Nos encontramos pues en un franco repunte. Ya todas las entidades federativas del país, en mayor o menor grado, presentan un repunte de casos, ¿no? Entonces estamos justo en el tercer repunte. Yo no le llamaría tercera ola, porque nunca se acabó de formar una primera ola, ¿no? Es decir, tuvimos una primera ola, ya iba descendiendo cuando vino un repunte, que fue el que nos llevó a lo peor que hemos visto en diciembre y enero. Luego tuvimos un diciembre a partir de febrero que se nos acabó, parecía que se iba ahora sí a acabar de formar una ola, pero a finales de mayo empezaron los repuntes otra vez, y pues estamos en un tercer repunte. Entonces, como una gran ola que no acaba de formarse y que vuelve a repuntar. O sea, entiendo, podríamos decirle oleada, quizá, o tampoco. O estamos en la misma ola que tiene sus olas altas. Sí, o sea, a lo que me refiero es que nunca hemos llegado a tener un control epidémico como sí lo han tenido, por ejemplo, algunos países de Europa. Quizás recordarás que después de una primera ola que tuvieron en Europa, tuvieron como un par de meses en el verano que verdaderamente lograron un control epidémico y que incluso reabrió muchas actividades. Ya después vino un rebrote de la epidemia. Eso que vivieron por un par de meses varios países de Europa el año pasado, nosotros no lo hemos vivido. Nuestro personal médico no ha tenido descanso, solo ha ido aumentando, disminuyendo la intensidad, pero hasta el momento México no ha logrado un control epidémico, entendiendo por esto que digamos desde su último pico los contagios hayan descendido un 95%. Eso no lo hemos visto, ¿eh? Estuvimos cerca ahora a finales de mayo de lograrlo, pero pues vino otra vez el repunte, al parecer pues las nuevas variantes, las campañas electorales, esta necesidad de intentar retornar los niños a clases presenciales después de las elecciones, que recordarás, les duró el gusto dos semanas y lo tuvieron que echar para atrás, ¿no? Entonces todo eso arruinó el que pudiéramos llegar a un control epidémico en verano. Así las otras cifras, las reales de la pandemia en contagios y muertes. Vamos a unos anuncios y después de los anuncios. La variante Delta, devastadora. ¿Y qué? El incremento en la tasa de mortalidad por el COVID, que la Secretaría de Salud no incluía en su reporte diario. Continuamos. En Grupo Fórmula, mes a mes, López Dóriga hace la revisión 2021 con lo más relevante en México y el mundo. El 27 de julio hablé con el doctor Francisco Moreno, internista del Centro Hospitalario Médico ABC, infectólogo, también fue encargado del tema COVID de este centro hospitalario, y me decía que la variante Delta era la más contagiosa de todas las que se habían registrado. Si una persona me llama el día de hoy y me dice que su hijo está infectado, le tengo que pedir que esté aislado 5 días, que después de esto se haga una prueba para saber que no está infectado y durante esos 5 días mantener aislamiento. ¿Por qué? Porque la persona vacunada se puede contagiar, no enfermar, pero ser un portador asintomático. Le pediría, por supuesto, que no tuviera reuniones con personas en lugares cerrados y que si fuera a salir, lo hiciera con cubrebocas. Creo que el mensaje del presidente hoy es otro mensaje que confunde. Pues sí, porque él siguió con su vida habitual, por lo menos de todo lo que vimos. Así es. Si estás vacunado y tienes contacto con alguien que está infectado, aíslate 5 días. Hazte una prueba y si sales negativo, haz tu vida. Sal siempre con cubrebocas. Esa es la recomendación. Incluso hoy, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, en un país donde prácticamente tiene 65% de la gente vacunada, hoy volvió a decir que se retractaba del no usar cubrebocas en vacunados en espacios cerrados. Hoy, en Estados Unidos, se exhorta a la gente que está vacunada a que en espacios cerrados
vuelvan a usar cubrebocas. ¿Por qué? Si no queremos más muertes, y eso lo hace muy bien la vacuna, pero si seguimos presentando esta dispersión del virus, si el virus sigue reproduciéndose, podremos tener otra variante, y puede que esa variante sea más peligrosa que la ya de sí muy peligrosa variante Delta, que por cierto, en el comentario del subsecretario, la variante Delta está científicamente demostrada que es al menos 4 veces más contagiosa que la variante original. Ellos tienen otros datos. Pues estos datos que les comento los pueden checar en cualquier página científica de cualquier lugar del mundo, tanto en Europa como en Gran Bretaña, como en los Estados Unidos. Estos datos es una enfermedad cambiante, es una enfermedad en la que uno tiene que dedicarse a estar al día sobre lo que está pasando. Y los que tenemos la fortuna de atender pacientes, que siento que es un privilegio poder ayudar al paciente, estamos enfrente de estos casos. Es difícil entender que alguien que no ve pacientes pueda dar declaraciones tan frívolas, tan poco sustentadas. Dijo el doctor López-Gatell hoy que esto lo cito textualmente, ante la notoria desconexión de la narrativa pública, la información científica refiere que la variante Delta del COVID-19 es más transmisible, pero no necesariamente más agresiva. La realidad es que la agresividad de la variante no ha quedado clara, pero por lógica, si una variante es más infecciosa, va a infectar a más individuos en un corto tiempo. Más individuos van a requerir hospitales, como sucedió en la India, en donde había 350,000 casos diarios de infecciones por la variante Delta, y por lo tanto, se saturan los sistemas de salud, como ahorita hay muchos hospitales ya saturados en la Ciudad de México, y entonces la mortalidad aumenta. No se necesita que sea más virulenta. El aumento en el número de contagios en un menor tiempo va a ocasionar mayores defunciones. Y no son números, son seres humanos los que están perdiendo la vida el día de hoy todavía, porque no se ha logrado controlar esta pandemia. Así es. Gracias, doctor Moreno. Le mando un abrazo y como siempre le saludo con mucho gusto. Gracias, Joaquín, y a seguirnos cuidando. Y terminaba Julio con un duro reporte de cifras más duras todavía del INEGI. Daba a conocer el INEGI que el exceso de mortalidad por el COVID había disparado la muerte hasta llegar a un exceso de mortalidad del 35%. ¿Por culpa de quién? Por motivo del COVID. El COVID era el causante, lo que no se reflejaba en el reporte cotidiano de la cifra de fallecimientos de la Secretaría de Salud. Mira, yo creo que es importante, Joaquín, mil gracias por la oportunidad de platicar sobre esto, tener en mente el propósito de distintos sistemas de información. La información que recaba la Secretaría de Salud tiene un objetivo de vigilancia epidemiológica y por lo tanto privilegia la oportunidad. Tenemos que tener datos rápidos y eso restringe el número de fuentes que te van a estar informando y ahí es donde llegamos a estos en números redondos 148,000 para todo el 2020. El defecto que tiene esta oportunidad es que no es comprensiva de todo lo que está ocurriendo. Y ahí es donde entra el INEGI y el Sistema Nacional Estadístico para hacer una búsqueda exhaustiva a partir de información de registro administrativo, en este caso, sobre todo del registro civil, para a partir de los certificados de defunción completar esta información. Esto nos lleva más tiempo, pero es más exhaustivo y definitivamente pues trata de abarcar la totalidad de las defunciones y es ahí donde llegamos a este número de muertes atribuibles a la COVID de 201,163 que mencionas, nada más en 2020, aclaro, estimado Joaquín. Sí, en 2020, luego, porque habían dado el dato, Julio, del 31 de agosto. Del 31 de agosto, cuando la contabilidad
oficial hablaba de 100,000 contagios, hablo del año pasado, por supuesto, y el INEGI vio 35,000 muertes más por encima de esas 100,000. Así es, Joaquín. Mira, lo que sucede es que observamos bien conocida la segunda ola de la enfermedad de la pandemia, que empezó a repuntar pues a partir de octubre y alcanzó un máximo ya en este año 2021 en el mes de febrero. Entonces tuvimos un incremento de la mortalidad, que esto también está en el dato que estamos dando a conocer el día de hoy. Sí. Y pues del 31 de agosto al 31 de diciembre, pues acumulamos un número adicional de muertes y de muertes en exceso, también por encima de lo que se estaba reportando, Joaquín. Sí, estoy viendo que en el reporte que pues no había antecedentes de más de 1 millón de muertes en un año. No, tienes toda la razón. La verdad es que tenemos un salto impresionante en el número de defunciones. Del 2019 al 2020, pues brincan en un 45% para superar el millón de defunciones, ¿no? Las defunciones en México estaban creciendo de manera muy constante, en 2% cada año. Es en realidad un fenómeno demográfico muy estable. Entonces, lo que sucedió en el 2020 es, sin duda, un parteaguas, algo que cambia radicalmente las sociedades, Joaquín. Ahora, estamos hablando de 1,086,094 muertes en 2020. ¿Cuál era el promedio anterior? ¿Cómo venía? Entre 500 y 600 por ahí, ¿no? Un poquito más, Joaquín. Fíjate que en el estudio de exceso de mortalidad esperábamos que en 2020 tuviéramos alrededor de 750,000 defunciones, no 750,000. Entonces tenemos en total 326,000 defunciones de más. En gran parte esto se explica porque la COVID-19 es una enfermedad nueva que no se esperaba en años anteriores y esto nos está dando 201,000 defunciones adicionales. Al regresar a un tema pues que no debería existir, pero como existe lo tengo que recuperar. Los esfuerzos de la Federación Mexicana de Fútbol y de los equipos y de los medios para contener el grito homofóbico en el fútbol ¿sí? Que no han podido, que no hemos podido con él. Continuamos. 2021, un año de cambios y contrastes con Joaquín López Dóriga. Síganos también en TikTok, en la cuenta Radio-Fórmula. El grito homofóbico del que le hablaba en el fútbol, pues no ha podido ser controlado. No y no. De hecho, la Federación Mexicana de Fútbol, en un afán, en un esfuerzo por erradicarlo, bautizó este torneo como Grita México. La verdad que sin ningún resultado, porque se ha seguido escuchando en los estadios este grito. Cuando juegan los equipos, cuando juega la selección nacional, ya ha habido castigos para equipos, ha habido castigos de la FIFA para la selección nacional, hay advertencias también de que México podría no participar por este grito en el Mundial de Qatar el año que viene, o incluso que México quedaría fuera de la organización del Mundial de 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Nuevo nombre, con un nombre donde la liga pues se integra a una campaña en contra de este grito homofóbico, donde a través de nuestros canales, que son múltiples y se miden en órdenes de cientos o decenas de millones, lo que queremos es reforzar este mensaje de que tenemos que dejar, o la minoría de la gente afortunadamente tiene que dejar de insultar con un grito homofóbico y tiene que cambiar, tiene alternativas para gritar pues el nombre de su equipo, puede gritar también lo que quiera, pero en términos positivos. Estamos hablando que el torneo se va a llamar, o ya se llama, Grita México Apertura 2021. Lo que estamos promoviendo en todos los estadios, en todas nuestras plataformas, en todas nuestras transmisiones de televisión, en nuestros 1,000 partidos al año, con un alcance de 250 millones de personas en televisión, con un alcance de 2 billones de
impactos en redes sociales, con 15 millones de seguidores en redes sociales. Lo que queremos es darle esa penetración al mensaje. Ayer estuvimos con el CONAPRES, con John de Luisa, y estamos convencidos que se integre la liga a este esfuerzo. Va a ser fundamental para que siga permeándose la idea de dejar atrás definitivamente esta terrible práctica insultante y homofóbica. Sí, estoy de acuerdo yo que es intolerable ese grito, pero también la FIFA tiene otras cosas intolerables cuando la FIFA mira para otro lado, ¿no? Pues sí, mira, nosotros vemos como fútbol en su más amplio espectro que tenemos un peligro, Joaquín, de aquí al 2023 hay un mundial, ya se han mandado señales de la FIFA respecto a sanciones a nuestras selecciones, y no queda más que acreditar que se está haciendo absolutamente todo lo posible por erradicar ese grito. También ayer reiteramos que no vamos a tolerar la presencia de las personas que gritan, que lleven pancartas para promocionar el grito. Estamos ya reforzando el protocolo de cámaras en los estadios para poder ubicar a esas minorías que gritan. Así lo hicimos en la semifinal con Cruz Azul en el Estadio Azteca la temporada pasada. En ese momento, actuar para sacar a la gente del estadio, y desde luego con campañas de sensibilización. Lo que queremos es prevenir que se dé el grito para no tener que iniciar los protocolos de FIFA, de CONCACAF. Y uno de los temas que no se ha podido controlar en materia de inseguridad, así como los homicidios dolosos, es desde las extorsiones. Las extorsiones se hacen todas desde las cárceles, desde los penales, que es un santuario para la delincuencia. Un santuario, porque ahí, ¿qué más les pueden hacer? El tema es cómo siguen operando después de décadas los celulares en las cárceles. No han podido con eso. Bueno, pues estas eran las cifras de extorsión en julio de Carlos Pena. Por mencionarte algunos datos, en lo que va del sexenio se han reportado, insisto, denunciado 22.465 extorsiones. Estos son de los que menos se denuncian. Según la encuesta nacional del INEGI, la tasa de cifra negra es casi del 98%. Podríamos decir que de cada 10 extorsiones solo se denuncia. Vamos a estar hablando de más de 220,000 extorsiones en lo que va del sexenio. A ver. Bien interesante ver el dato. Carlitos, junio que terminó. Sí. Bueno. Me decías, de cada 10 extorsiones se denuncian, ¿cuántas? Una, según cifras del INEGI, encuesta nacional de victimización. De cada 10 extorsiones solo se denuncia una. Y tenemos registradas, por lo menos en junio, 787 extorsiones. Y si sumamos las del sexenio, son los 22.465. Si esto lo convirtiéramos con la cifra negra, estamos hablando de más de 200,000 extorsiones en lo que va del sexenio, más de casi una cada 5 minutos aproximadamente en cifras más o menos, calculando, estamos hablando de un alto porcentaje. Incluso darte un dato, este junio que terminó, junio 21, es el más alto en extorsiones denunciadas, insisto, y más allá de la cifra negra, denunciadas de los últimos 6 años. En 2015 solo se denunciaron 538, hoy en junio 21 se denunciaron 787. Y si comparáramos los primeros 6 meses del año, también este 2021 es uno de los 2 más altos junto con 2019, superando las 4,000 denuncias en estos primeros 6 meses. Estamos hablando, sin considerar la cifra negra, Joaquín, solo las denuncias, solo los datos oficiales, de que estamos recibiendo algún mexicano una extorsión, sobre todo telefónica. En el 95% de los casos es extorsión telefónica, cada hora. Durante todo el día, cada hora están extorsionando a algún mexicano de alguna forma. La forma más común, según también datos del INEGI, es esta forma de decir que tienen secuestrado a un familiar tuyo, que te llaman por teléfono y te lo dicen, y entonces te tratan de poner nervioso y llevarte que deposites una cantidad de dinero para liberarlo cuando no es cierto. Hay otro tipo de extorsiones, pero la más común es esa. La entidad que más se está registrando este delito, sin duda, el Estado de México, Joaquín. 1 de cada 3 denuncias provienen en el Estado de México. De estos 22,000 denuncias,
7,500 son en el Estado de México. De ahí le sigue Veracruz con 2,000, pero la diferencia es impresionante. Prácticamente 1 de cada 3 se está concentrando en el Estado de México. Veracruz, 2,000 casos. Jalisco tiene también cerca de 2,000 casos, 1,900. La Ciudad de México tiene 1,500, no es de las más altas, a pesar de ser de las más pobladas. Nuevo León tiene 1,200 denuncias de extorsión. Zacatecas cerca de 1,000 denuncias. Y las entidades que menos extorsiones tienen en lo que va del sexenio es Tlaxcala, que apenas registra 5 denuncias, Yucatán, que registra 11 denuncias, y Nayarit, que registra 23 denuncias, Joaquín. Un poco en el resumen: 22,465 extorsiones en lo que va del sexenio, incrementándose junio con junio. Comparados con respecto a los últimos 2 años, se ha incrementado en 100 extorsiones en lo que va de un mes a otro, y parece que este delito, que no estamos volteando a ver mucho, está creciendo y sobre todo concentrado en un estado, el Estado de México, Joaquín. Ahora dime una cosa, ¿cuántas extorsiones fueron en el último mes? En el último mes fueron 787 extorsiones. Es uno de los 5 meses con más extorsiones en este sexenio. Los otros 4 sexenios fueron julio de 2019, agosto de 2019, octubre de 2019 y hace apenas mayo pasado. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga, que como siempre le agradezco que me escriba, que me llame. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.